Buenas noches, amados hermanos. Quisiera invitarles, amigos que nos acompañan, a orar y a pedir a Dios su dirección en lo que hoy estaremos reflexionando en su palabra, que Él sea quien hable a nuestras vidas y lo que ha preparado para nosotros, Él pueda compartirlos en esta noche. Les invito a orar agradeciendo a Dios por este tiempo. Padre bendito, queremos alabarle y glorificarle, Señor, exaltarle, porque solamente usted es digno de toda adoración. Y en esta noche, Señor, a los que aquí estamos, Padre, hemos venido con un propósito. No queremos perder la oportunidad esta noche, que es una noche especial para nosotros, el celebrar, Señor, la llegada de nuestro Señor Jesucristo a este mundo. Sabemos que nuestro mundo, Señor, celebra a veces muchas cuestiones, menos la realidad o la verdad que hay. Y queremos agradecerle porque a nosotros nos permite entender en su palabra, Señor, que aunque tal vez no es la fecha exacta, pero el evento es el que conmemoramos, y un día nuestro Señor Jesucristo llegó a este mundo para irrumpir en él y partirlo, Señor, en dos, en un antes y un después de su venida. Hoy tenemos la posibilidad, pues como iglesia y como familias en esta noche, de poder disfrutar una cena en comunión unos con otros, pero también, Señor, tenemos la posibilidad de reflexionar sobre la llegada de nuestro Señor Jesucristo, lo cual le pedimos que nos permita hacer en esta noche a los que aquí estamos, que abra nuestros corazones y nos permita, Señor, entender el propósito por el cual usted nos ha hecho venir. Y si alguna visita hoy tenemos, Señor, que no le conoce, pedimos que usted toque su corazón, abra su mente, abra su entendimiento y le permita entender, Señor, el propósito tan especial de esta noche por el cual usted le ha traído, y la celebración que no perdamos de vista, Señor, que se basa en el nacimiento de nuestro Señor Jesucristo. Gracias pues por este tiempo, y un servidor, como cada ocasión que me permite compartir su palabra en algún lugar, yo le pido que sean gratos los dichos de mi boca y la meditación de mi boca, de mi corazón delante de usted, y que ésta sirva para edificar a su pueblo presente. En Cristo Jesús pedimos todo esto. Amén. Amados hermanos, pueden tomar su lugar. Voy a invitarles a mantener por ahí el pasaje en el cual hoy estaremos reflexionando. Es un pasaje básicamente que tiene que ver con las fechas en las cuales estamos, y voy a invitarles a ir a Mateo. Mateo es uno de los libros tal vez más conocidos para toda la gente. No importa si es la primera ocasión tal vez que nos acompañas, que estás entre nosotros, o eres parte de la iglesia. Mateo entendemos que es el primero de los 4 evangelios que están dentro de la Biblia, no escrito, pero sí dentro de la Biblia. Hay 4 evangelios que tenemos, que sería Mateo, Marcos, Lucas y Juan. De esos 4 evangelios, hay 2 de ellos que narran básicamente el nacimiento, la llegada del Señor Jesucristo a este mundo. Como ustedes pueden notar, le llamamos evangelios sinópticos a 3 de ellos porque es la óptica del evangelista vista desde ahí, es decir, lo que ellos pudieron percibir, algunos formando parte del grupo de los 12 del Señor Jesús, y seguramente se enteraron de todo esto, y otros de ellos que en algún momento indagaron, investigaron, o por medio de un tercero pudieron validar algunos de estos hechos que ellos están plasmando básicamente en los evangelios. Dentro de ello, amado hermano, entonces encontramos 2 libros que nos narran acerca de esto. El libro de Lucas y el libro de Mateo nos narran básicamente el nacimiento del Señor Jesucristo, no solamente el nacimiento de él, sino también desde antes de la llegada, cómo Dios aparece a través de ángeles a María, a los pastores, todo lo que va sucediendo a lo largo del nacimiento del Señor Jesús. Y estos solamente son 2 evangelios. Marcos omite toda esta parte, normalmente comienza desde la genealogía, y posiblemente después de ahí, lo que entiendo, lo que encontramos es ya el llamamiento del Señor Jesús bajo lo que es la preparación en el desierto. Y Juan va todavía más allá, porque el evangelio de Juan narra o comienza hablando acerca desde el principio, es decir, hace alusión al inicio de la historia, no de Jesús, sino al inicio de la historia de nuestro mundo, antes de la fundación de él. Es lo que nos narra básicamente cómo Jesús llega. Solamente hay una alusión a esto, que es Juan 1:14, dice que aquel verbo se hizo carne y habitó entre nosotros, y vimos su gloria, gloria como del unigénito del Padre, lleno de gracia y de verdad. Pero quisiera centrarme pues en esto que hoy estoy compartiendo con ustedes, en un pasaje donde hay la narración del hecho, basado ahí en Mateo capítulo número 1, versículo del 18 al versículo 25. A mi parecer, amados hermanos, este pasaje es muy rico en cuestión de enseñanza, es decir, trae varias cosas que me gustaría compartir con usted. He titulado a la predicación de esta noche, es una predicación que yo digo que es corta. Usted sabe, cuando un pastor dicen que hay 3 tiempos existenciales hoy en día, ¿no? El tiempo normal que usted y yo manejamos,
el tiempo de la mujer, que es diferente al normal. Cuando le dice a la mujer 5 minutos, esos 5 minutos es en tiempo de mujer. Y el pastor maneja también sus tiempos, ¿no? Cuando dice que es corto, entonces esperemos algo corto, pero no tan corto. Espero durar en esta prédica a lo mejor alguna media hora, 40 minutos cuando mucho. No habitualmente estoy durando más de 50 los domingos, entonces hoy trataré de ser corto porque sé que tenemos eventos programados, la mayoría de ustedes, y hoy venimos a celebrar no la cena, sino el nacimiento de Cristo. Ya usted estará celebrando la cena posiblemente en familia, con la gente que usted ama, cercano a ellos. Como iglesia no acostumbramos, hay iglesias que se acostumbran, nosotros no, solamente tenemos el culto y después salimos de aquí. Entonces, pues básicamente, amado hermano, quisiera invitarle a ir por ahí a Mateo, y he titulado la predicación de esta noche, La necesidad de la Navidad. Mire, la Navidad, desde donde lo podemos ver en la Biblia, no solamente es un evento que parte de la historia, es un hecho que tenía que darse. A lo mejor usted puede pensar, pastor, pero pudo haber sido de otra manera. Pudo haber sido de otra manera, pero desde Génesis, ahorita le voy a estar compartiendo, desde Génesis, la Biblia nos decía que este evento estaba planificado para llegar en algún momento de la historia. Y si usted va a todos los libros de Génesis, Éxodo, Levítico, Números, todos estos apuntaban a este evento en particular, que era la primera venida de Jesucristo. Es decir, todo estaba apuntando hacia Jesús. Y era algo que Dios ya había dicho, y por lo tanto, por eso digo, había una necesidad. Ahorita estaré compartiendo el desarrollo de la prédica. ¿Por qué hablo de la necesidad? Porque a todos convenía. Dios necesitaba que Jesús viniera a este mundo. Nosotros necesitábamos que Cristo viniera a este mundo. Y no lo hablo como una posibilidad, sino como una necesidad imperante en nuestras vidas. Y ahorita voy a decirle por qué. Entonces la Navidad, amado hermano, no es solamente, amada persona que nos acompaña, no es solamente un evento que se da, sino es algo que tenía que darse como una necesidad absoluta que ahí estaba, que tenía que cumplirse como tal. Y esa necesidad tenía que darse en algún momento. Dios decidió cuándo. Esto lo vimos las hermanas ahí en Femenil. Yo compartí cuando llegó el cumplimiento del tiempo. Dios envió a su hijo nacido de mujer, etcétera, etcétera. Y estando nosotros bajo el pecado y bajo la ley, Él nació, y varias cuestiones más. No quiero repetir eso. Lo que quiero decir es que el evento tenía que darse. Mucho disputamos hoy en día o reflexionamos, peleamos la gente si en realidad Jesús nació un 25 de diciembre. Yo le voy a decir es no, rotundo o no. Hay muy poca posibilidad de que eso suceda. No celebramos el 25 como tal 25, sino celebramos el evento, y el evento es el nacimiento de nuestro Señor Jesucristo, porque ese sí lo narra la Biblia. Y como sociedad posiblemente acostumbramos esto, amado hermano, para estas fechas. Por eso yo digo, y lo publiqué hace rato, una Navidad sin Jesucristo es mera tradición, y hay gente que está envuelta en tradiciones sin celebrar realmente el hecho, porque el hecho es lo que le da sentido a esta temporada. No son los regalos que usted y yo damos a nuestros seres queridos, no es la cena familiar. Es decir, hay otros momentos en los que usted reparte regalos, hay otros momentos en los que usted tiene una cena familiar con su familia, con aquella gente que usted ama, pero hay un hecho que celebramos año con año que tiene que ver solamente con una temporada, que es el nacimiento de nuestro Señor Jesucristo. Entonces, entendiendo un poquito esto y poniendo en contexto, amados hermanos y amigos que nos acompañan, porque veo algunos rostros desconocidos, familiares de algunos de los hermanos de la iglesia, qué gusto que estás por aquí. Ahorita más a rato te daremos la bienvenida, pero te invito mientras a ir al pasaje, y por lo menos hay 3 cosas que quisiera reflexionar en esta noche. Recuerda, el título que nos va a guiar es La necesidad de la Navidad. Yo sé que en algún momento he predicado sobre la gloriosa Navidad, el evento más importante, es decir, le he dado varios títulos. Hoy quise hablar de la necesidad porque a mí me parece que en el pasaje donde voy a estar basado, que es Mateo capítulo 1, versículos del 18 al 25, por lo menos encuentro 3 necesidades que ahí aparecen, de las cuales quiero compartir contigo. Voy a leer y voy a llegar hasta el verso primero que voy a tocar, que sería el verso número 21. Comenzamos en el verso 18. Voy a decir poco de esto porque quiero centrarme realmente en 3 versículos. Versículo 21, versículo 22 y versículo 23 son los 3 versículos donde realmente está la predicación, pero quisiera comenzar del 18 porque Mateo, que es uno de los evangelistas o de los que escribe un evangelio, básicamente, él fue discípulo directo del Señor Jesucristo. Entonces lo que él está escribiendo
posiblemente es parte de lo que escuchó del Señor Jesús decir en algún momento de cómo sucedieron las cosas. Él estuvo cercano al Señor Jesús y seguramente se dio cuenta de mucho de este evento, de lo que María en algún momento pudo contar, de lo que Jesús pudo compartir con ellos, de lo que algunos de los que estaban vivos todavía pudieron compartir de este evento. Y él comienza diciendo que el nacimiento de nuestro Señor Jesucristo fue así. Ojo con esto, los evangelios normalmente los llamamos como evangelios narrativos, están haciendo una narración sobre el hecho. Por eso comienza diciendo que el nacimiento del Señor Jesucristo fue así y va a exponer cómo fue el nacimiento. Nótese ahí en el verso número 18, estando desposada María, su madre, con José, antes de que se juntase se halló que había concebido de él Espíritu Santo. José, su marido, como era justo y no quería infamarla, quiso dejarla secretamente. Y pensando él en esto, he aquí un ángel del Señor le apareció en sueños y le dijo: José, hijo de David, no temas en recibir a María tu mujer, porque lo que en ella es engendrado del Espíritu Santo es. Ojo con esto, es decir, nos da una narración y la narración básicamente nos habla acerca del hecho. María y José ya estaban de alguna manera comprometidos. El desposarse sería esto, es decir, había un compromiso ya establecido para después unirse en el matrimonio. Y estando bajo ese compromiso, pues resulta que María está embarazada. Usted sabe acerca de esto y la Biblia nos narra. Lo único que nos está diciendo es: esto era un motivo por el cual podía venir un problema bastante grave sobre de ella. Y José trata de no echarle más tierra a lo que ya había, queriendo retirarse de la situación. Y el ángel tiene que aparecerse para decirle: mira, José, lo que tú quieres hacer en realidad no necesitas, porque lo que hay en María no es que ella te haya engañado, sino es un producto del Espíritu Santo, es una hechura. Básicamente el Espíritu Santo es quien ha hecho esta obra y ella está embarazada del Espíritu Santo. Dice por ahí que José, siendo obediente a la voz que él escucha y al ángel que se le apareció, él decide quedarse para afrontar la situación que viene, que sería el nacimiento de Jesús. Básicamente viene ahí y dice el verso número 20: no temas en recibir a María tu mujer, porque lo que en ella es engendrado del Espíritu Santo es. Ahora, muchas cosas podría hablar de esto. Mi hermano Héctor el domingo estuvo tocando el tema sobre todo esto. Si usted no vino, se perdió esa bendición. Por motivos de tiempo yo no voy a tocarlo, pero mi hermano Héctor estuvo compartiendo todas las circunstancias adversas que había bajo la situación que se estaba dando. En medio de ello, lo único que nos dice el pasaje básicamente es que José se queda haciendo caso a la voz, de ser valiente, de ser obediente, y se queda ahí. Y viene el verso 21, en el cual me gustaría entrar a la prédica de esta noche. El verso 21, si lo podemos abrir por ahí, por favor, dice lo siguiente, ¿no? Y dará a luz un hijo y llamará a su nombre Jesús, porque él salvará a su pueblo de sus pecados. Amado hermano, aquí encontramos la primera necesidad. Le pregunto: ¿por qué Jesús tenía que venir a este mundo, según lo que usted y yo podemos ver en el versículo? Mire, sabe, a mí me encanta predicar exegéticamente o textualmente en la Biblia, porque lo que yo puedo ver es lo mismo que usted puede ver. No le voy a inventar algo que ahí no está. Lo que ahí manifiesta es algo que usted se puede dar cuenta, al igual que un servidor. Cuando analicé el pasaje, me di cuenta de algunas cuestiones que ahí estaban, que quiero compartir solamente con usted y aunar un poquito en algunas de ellas. Pero le pregunto: ¿por qué Jesús tenía que venir y por qué estoy hablando de una primera necesidad? ¿Qué puede ver ahí usted en el pasaje? Dice: y dará a luz un hijo y llamará su nombre Jesús, porque él ¿qué? Salvará a su pueblo de sus pecados. ¿Sabe que el término llamado Jesús tiene que ver con Salvador? Es decir, es alguien que venía con un propósito en particular. Ahora le pregunto: ¿a quién le convenía que Jesús viniera? ¿A Dios? No, en realidad ahí Dios no le convenía. Por lo menos en este versículo no habla de Dios. ¿Habla de quién? De nosotros. Él salvará ¿a quién? A su pueblo de sus pecados. Y me encanta esto, amado hermano, porque aquí encontramos la primera necesidad. Le damos por favor ahí, abrimos. Y la primera cuestión, amado hermano, es que el mundo necesitaba un Salvador. Esta parte a mí me fascina. Usted puede recorrer todo el Antiguo Testamento y se dará cuenta de una cuestión: que todo personaje en el Antiguo Testamento era un pecador. Y todo personaje que vivió después de Jesús era
pecador. Y todo personaje que hoy vivimos en este mundo somos pecadores. Es decir, es un término que nadie podemos evadir, porque pecador está hablando de alguien que ha infringido la ley y ha ido en contra de lo que Dios ha establecido. Y usted sabe que Dios ha dejado por lo menos tácitamente 10 mandamientos, y en conjunto con esos 10 mandamientos hay otras cosas más que el Señor Jesús ha dicho que usted y yo deberíamos de hacer, y cuando no las hacemos estamos fallando. Se llama infringir la ley, se llama pecador. Quien infringe la ley es un pecador, y usted y yo somos pecadores por naturaleza. O sea, déjeme le digo algo. Casi podría decirle que nadie nos enseña a pecar. Es un chip que todos traemos por default en nuestra vida, que tendemos siempre hacia la maldad en lugar de hacia el bien. Es decir, todo ser humano. Levante la mano aquí quien tiene hijos. Alza su mano, hijos. Ok, son mayoría. Ustedes me entenderán esto. ¿A su hijo le es más fácil ser obediente o desobediente? Hay alguien que dice, no, mi hijo es más obediente que desobediente, desde niño así era. No, ¿verdad? Es decir, esto no se da. Lo que quiero decir es que los niños básicamente pareceremos traer un chip donde siempre tendemos hacia el mal. Hay una naturaleza caída en nosotros que tendemos hacia lo malo, y cuando el niño va creciendo, déjeme le digo, no tiene que tener alguien que le enseñe a hacer lo malo. Él de por sí va buscando hacia allá. Y claro, se encuentra alguien que desarrolla con más facilidad, pero él va a llegar a ese punto porque todos somos pecadores. ¿Y qué es ser un pecador? Alguien que ha fallado a lo que Dios ha establecido. Mire, si hablamos de los 10 mandamientos, que para mí es lo más sencillo posiblemente de lo que podemos hablar. Hay muchas más cosas en la Biblia que Dios ha establecido, pero por lo menos de los 10 mandamientos le pregunto, alce la mano de aquí quien nunca ha mentido. Si usted alza la mano, ya estaría mintiendo en este momento. Es decir, todos en algún momento hemos fallado, somos mentirosos, mentimos porque necesitamos evadir una responsabilidad. Siempre lo hemos hecho así. De pequeño, cuando usted hacía algo, sus hijos hacen algo y son los únicos. Hay un pastel ahí y alguien metió el dedo y usted nada más tiene un hijo, y usted pregunta quién fue, qué es lo que dice el niño. Pues quién sabe. ¿Cómo se llama eso? Mentir, porque él sabe la verdad quién fue. Y cuando vamos creciendo, amado hermano, usted y yo evadimos algunas cuestiones en nuestra vida y seguimos practicando ese pecado llamado mentira, lo cual nos hace pecadores porque somos practicantes del pecado. ¿Ha escuchado usted la expresión, mi hijo, dígale al abonero que hoy no vine? No, que no estoy, más bien. Ahora, cuando usted dice eso a alguien, ¿qué es lo que está haciendo? Evadiendo una responsabilidad que es salir y dar la cara y decir hoy no tengo cómo pagar. En lugar de eso prefiere decirle a alguien más que mienta, es decir, que dé una cosa que no es la realidad, o diga una cosa que no es la realidad, y eso se llama ser pecador. Si a esto nos vamos y acumulamos todo lo demás, yo digo, los 10 mandamientos, con esto nos bastaría para demostrar que usted y yo somos pecadores por naturaleza y por práctica de ese pecado. Los 10 mandamientos los conocemos, ¿no? Y yo digo, aunque hoy estamos bajo la gracia, nunca evadiremos los 10 mandamientos. Usted hoy no puede ni mentir, usted hoy no puede robar, porque estaría infringiendo la ley de Dios. Y sabe algo, con lo pecadores que éramos y somos en este mundo, nada podía darnos salvación si no fuera por un Salvador que viniera a pagar por el pecado que usted y yo habíamos cometido y practicado en nuestra vida. La Biblia nos dice que aquel que ha cometido pecado, ¿cuál es la sentencia para un pecador? Es la muerte. Es decir, usted y yo teníamos que haber muerto una muerte eterna por causa del pecado que habíamos practicado. Y nadie podía quitar ese pecado de nuestra vida, porque usted y yo somos incapaces de quitar aquello llamado pecado. Usted y yo conocemos gente que ha intentado en su vida quitar algunas cuestiones nocivas, pero resulta que a lo mejor, aunque puede quitar algunas de ellas, se refugia en otras que tal vez no son igual de graves ante los hombres, pero ante Dios sigue siendo lo mismo de grave. Porque usted y yo como seres humanos determinamos qué es más grave que otro. Y yo creo que la mayoría diríamos que en nuestro mundo no es lo mismo ser un asesino que un mentiroso. No es lo mismo ser un violador que un ladrón. Eso es bajo nuestros parámetros como humanos.
pero delante de Dios es pecador tanto uno como el otro. Es decir, usted y yo estábamos en la misma canasta y éramos pecadores, y por eso había la necesidad para nosotros, la necesidad de un Salvador. El mundo necesitaba un Salvador. ¿Recuerda el título de la prédica? La necesidad de la Navidad. Que Jesucristo viniera a este mundo, amado hermano, era una necesidad que usted y yo teníamos por causa de nuestro pecado. Porque no podíamos salir fuera de ese pecado si no fuera por un Salvador, que sería alguien que viniera a libertarnos de la cadena del pecado, pero también de las consecuencias del pecado y del juicio que íbamos a tener por causa de nuestro pecado que habíamos practicado. Y entonces, ¿cómo se llama eso? Nadie podía salvarnos. Aquí no podía entrar ni papá ni mamá para quitar esa situación que estábamos viviendo. La Biblia nos dice que solamente había alguien que podía quitarlo. ¿Y quién era? Alguien que no tuviera pecado. Y el único que permaneció sin pecado en este mundo, ¿sabe quién es según la Escritura? Jesucristo. Él era el Salvador que usted y yo necesitamos en nuestra vida. Por eso digo, la necesidad de la Navidad, perdón, porque usted y yo necesitábamos un Salvador, pero no es lo único que aparece por ahí en el pasaje. El pasaje nos dice, amado hermano, ahí en el verso número 22, que todo esto aconteció para que se cumpliese lo dicho por el Señor por medio del profeta, cuando dijo que: he aquí una virgen concebirá y dará a luz un hijo y llamará su nombre Manuel, que traducido es Dios con nosotros. Versículo 22, por favor, abrimos el verso 22 y nos dice algo, que todo esto, es decir, la Navidad, el nacimiento, le dije al principio, ¿no?, que la palabra Navidad tenía que ver con el nacimiento. De hecho, por eso digo que la gente que celebra Navidad sin hablar del nacimiento de Cristo, pues en realidad es una celebración ficticia, porque la Navidad parte de ahí, natividad, nacimiento. Y hablamos del nacimiento de Cristo. ¿Y qué es lo que nos dice? Que todo esto ¿qué? Aconteció. ¿De qué está hablando, amado hermano? Del anuncio del ángel. Está hablando del nacimiento de Jesús. Está hablando del nombre que llevaría. Es decir, todo esto que está englobado ahí, dice el pasaje que todo esto aconteció. ¿Para qué? ¿Sabe que hay una segunda necesidad que ahí aparece? No sé si usted logra ubicar eso. Ahora, la primera era una necesidad que nosotros teníamos, porque usted y yo necesitábamos un Salvador en nuestra vida. Pero la segunda necesidad, ¿cuál sería? Esta necesidad no tiene que ver con nosotros, tiene que ver con el Señor. Abrimos por ahí, por favor. Dios necesitaba cumplir su promesa, amado hermano. Esta cuestión, la segunda cosa, no tiene que ver con nosotros, tiene que ver con Dios. Usted sabe que Dios, cuando promete algo, lo va a cumplir, porque la Biblia nos dice que Dios no es hombre para que mienta, ni hijo de hombre para que se arrepienta. Usted y yo, en la naturaleza mala que tenemos y caída, normalmente cuando prometemos algo, podemos cumplirlo o no cumplirlo, porque a final de cuentas podemos fallar, y no hay problema con que usted y yo fallemos. No deberíamos, pero lo hacemos. Pero ¿sabe cuál es el problema para Dios? Que Dios no puede fallar, porque Él es fiel a sus promesas y no puede romperse a sí mismo fallando algo que ha prometido. El nacimiento de Cristo tiene que ver con una promesa que Él había hecho desde el Antiguo Testamento. Como le dije, podemos ubicar la escala de tiempo desde Génesis hasta el nacimiento de Jesús, que es Mateo, y encontraremos, amado hermano, que a lo largo de los libros van apareciendo algunas alusiones a lo que Dios había prometido dentro de ello. Primera alusión para muchos, el protoevangelio encontrado en Génesis 3:15. Usted puede ir allá si quiere y lo leemos. Génesis 3:15 nos habla acerca de esto. Génesis 3:15, para ubicarnos dentro de la historia, ¿no? Usted recuerda que el hombre es creado, puesto en el huerto, y en el capítulo 3 viene la caída del hombre, del verso 1 al verso número 10. Usted puede leerlo, de cuando por ahí Eva se pone a platicar con la serpiente, le muestra el fruto y le dice: ¿por qué no comes de ese fruto? Es un fruto apetecible, es un fruto que te hará saber esto, aquello y lo otro.
Y encontramos que Eva y Adán caen redonditos ante la tentación que la serpiente o Satanás está poniendo a través de la serpiente. Y en el capítulo 3, amado hermano, del libro de Génesis, podemos ir allá, le invito a ir si usted tiene una Biblia. Génesis 3:15 dice por ahí lo siguiente, ahí está en pantalla también. Y pondré enemistad entre ti y la mujer y tu simiente y la simiente suya. ¿Y qué más dice? Dice el pasaje, esta te herirá en la cabeza y tú le herirás en el calcañar. Ahora, ¿a quién está hablando? Nótese, no está hablando a Adán, está hablando a Eva. Es decir, después de la caída, Dios da consecuencias por causa de la desobediencia. Da consecuencias a Eva, da consecuencias a Adán, pero también la serpiente tiene algunas consecuencias por causa de ser el elemento tentador, básicamente, si podemos llamarlo así. Y lo que le dice básicamente en aquella ocasión Dios a la serpiente es que Satanás heriría al hombre en donde, del calcañar, es decir, lo haría tropezar continuamente, caída. Pero me gusta porque le dice que la simiente de la mujer le darían ¿a quién? A Satanás en toda la cabeza. No sé si usted sabía, pero matar a una serpiente, la única forma de matarla correcta es dándole en la cabeza. Si usted le da en cualquier otra parte del cuerpo, si puedo llamarle cuerpo, en realidad es la culebra, en realidad puede lastimarla, pero no matarla. Pero en la cabeza es el mejor golpe que puede asestar para matar una serpiente. Y lo que Dios le dijo en el capítulo 3, versículo 15, es que la simiente de la mujer, ¿quién era la simiente de la mujer? Estamos hablando del nacimiento de un hijo. Es decir, estamos hablando de Cristo. Ojo con esto, no la mujer, sino la simiente, el nacimiento, en pocas palabras, la semilla, el fruto del vientre de una mujer, le daría en toda la cabeza a Satanás. ¿Y qué sucedió con ello? Bueno, pues cuando Jesús nace, es llevado a la cruz y en la cruz Él obtiene la victoria y la salvación para nosotros. Es decir, lo que dijo 4,000 años o 6,000 años atrás o 8,000 años atrás, estamos hablando de 4,000, pero perdón, 6,000 años aproximadamente, pero si queremos ponerle más, no importa, Él lo dijo y iba a ser una realidad a través de la venida de Cristo. El nacimiento de Cristo era el cumplimiento de esa promesa de Génesis capítulo 3, versículo número 15. Y si usted va por todo el Antiguo Testamento, encontramos varias citas a esta promesa. Las más sobresalientes posiblemente en Isaías, porque un hijo nos es nacido, un niño nos es nacido, hijo nos es dado, y llevará sobre su nombre admirable consejero, Dios fuerte, príncipe de paz. Es decir, todo esto estaba predicho en el Antiguo Testamento. No solamente eso, sino dónde nacería, amado hermano, en Belén, y varias cuestiones más están en el Antiguo Testamento. Es decir, estamos hablando posiblemente de 700 a unos 1500 años antes de que Jesús naciera, ya estaba predicho todo esto. Es decir, había promesas sobre esa cuestión. Y en Jesús se cumplen gran parte de aquellas promesas que había en el Antiguo Testamento. Y le pregunto, ¿quién necesitaba entonces que el Salvador viniera a este mundo para nacer? Nosotros por motivos de pecado, pero Dios por motivos de la promesa que había dejado que tenía que cumplirse. La Biblia misma nos dice, amado hermano, que cuando hay una promesa para decir que en realidad es fiable la persona, esa promesa tiene que ser cumplida. Eso lo que alguien dice no tiene que ser cumplido. ¿Sabe cómo encontramos un falso profeta? Cuando dice algo y no se cumple lo que dice. Los profetas en el Antiguo Testamento, para ser validado como un profeta de Dios, lo que ese profeta dijo tenía que cumplirse, porque si no se cumplía, entonces era un falso profeta que estaba hablando no de parte de Dios, sino lo que había en su cabeza, en el corazón, o lo que la gente quería escuchar. Y por lo tanto, lo que llegó aquí, dice el pasaje, todo esto aconteció para que se cumpliese lo dicho por el Señor por medio del profeta. Es decir, nótese esto, el profeta no fue el que habló, sino Dios le dijo a cada uno de los profetas lo que tenían que decir, y tenía que venir el cumplimiento, y el cumplimiento se dio en el nacimiento de Cristo.
Hasta aquí pues llevamos dos cosas, ¿no? La necesidad de la salvación, de la Navidad. Porque usted y yo como hombres en el mundo necesitábamos un Salvador. Porque Dios necesitaba cumplir su promesa. Y vamos al verso número 23, que esta parte a mí me fascina. He aquí una virgen concebirá y dará a luz un hijo y llamará a su nombre Emanuel, que traducido es, Dios con nosotros. Amado hermano, déjeme le digo algo. Si usted ya es creyente, si usted ha tenido una conversión ya ante Cristo, ha rendido su vida delante de Él, creo que va a entender muy bien lo que voy a decir. A todo creyente le sería imposible vivir la vida cristiana si Dios no habitara en nosotros. ¿Cierto o no cierto? Si usted y yo no gozáramos de la presencia de Dios en nuestra vida, sería imposible poder vivir la vida cristiana. Porque la vida cristiana no se trata de su esfuerzo ni mi esfuerzo. Porque el esfuerzo suyo y mío delante de Dios no sirve absolutamente de nada. Se trata de dejar a Dios obrar en nuestra vida por medio de su presencia habitando en nosotros, por la persona del Espíritu Santo morando en nosotros. Pues déjeme le digo algo, la presencia del Espíritu Santo es el resultado no del nacimiento de Jesús, sino la muerte y la resurrección de Cristo. Pero para que esa muerte y resurrección se diera, tenía que darse el nacimiento, porque eso sería Dios acercándose al hombre por medio de Dios mismo, que sería la persona de Cristo viniendo a este mundo. El nombre que da Emanuel a mí me fascina, porque ahí nos dice que traducido Emanuel, ¿qué es? Dios con nosotros. Y por eso llego a la tercera cuestión que aparece en pantalla, que sería la necesidad de la Navidad, hermanos, porque el creyente necesitaba a Dios en su vida para morar permanentemente en Él, para habitar en nuestra vida, en nuestro cuerpo, porque la Biblia nos dice eso, que el creyente ahora es templo del Espíritu Santo. Es decir, el Espíritu Santo mora en la vida del creyente. ¿Sabe? A mí me gusta mucho esto que dice aquí, porque le comento de forma rápida. Amado hermano, la gente en el tiempo de Cristo, cuando Cristo nace, necesitaba a Dios en su vida, pero ¿sabe qué había vivido antes de la llegada de Cristo? Una ausencia por 400 años de Dios como pueblo. 400 años de silencio, es decir, desde el último profeta del Antiguo Testamento, que sería Malaquías, hasta la llegada de Cristo, no hubo un solo profeta por el cual Dios hablara. No hubo un solo hombre que Dios levantara en aquella época para dar la voz de Dios al pueblo. Se puede imaginar esto, es decir, a lo largo de toda la historia, siempre hubo un profeta que Dios utilizó. Entre algunos de ellos fueron Ageo, fueron Isaías, fue Jeremías, fue Daniel, fueron varios de esos personajes. Pero por 400 años Dios guardó silencio ante el pueblo. Y el pueblo no volvió a escuchar la voz de Dios como la estaba escuchando a través de los profetas. Le pregunto, ¿qué cree usted que anhelaban esos creyentes con todo su corazón? La presencia de Dios en su vida. ¿Y sabe qué fue lo que Dios hace en el nacimiento de Cristo? Dios vino Él mismo a morar entre su pueblo, en este mundo. Un mundo caído, un mundo pecador, pero Él vino a posar sus pies sobre esta tierra. No lo digo yo, lo dice la Biblia. Emanuel, que sería el nombre de Cristo, es Dios con nosotros. Y para esto hay varias comprobaciones en varios pasajes. El primero de ellos, a mí me parece que es el mejor. No necesito muchos, pero con este es el mejor que tengo. Juan 1:1. ¿Recuerda lo que dice? En el principio era el verbo era con Dios y el verbo era Dios. La pregunta es, ¿quién era el verbo? Pues el verso 14 de mismo Juan 1 nos dice que aquel verbo, es decir, Cristo, ojo con esto, no comenzó a existir ahí, Él ya existía desde la eternidad.
Él solamente lo que sucedió fue que en el nacimiento se hizo carne y habitó entre nosotros y vimos su gloria como gloria del unigénito del Padre, lleno de gracia y de verdad. ¿Qué es lo que está diciendo? Que Dios mismo viene a posar sus pies sobre nuestro mundo para habitar entre nosotros por 33 años, según lo que creemos en la historia. Pero cuando Él se va, me fascina lo que viene ahí, porque Él dice: no me voy a ir sin dejarles un consolador, alguien de la misma esencia, alguien que se quedará permanentemente en sus vidas hasta que yo regrese por segunda ocasión. ¿Y sabes quién es ese? El Espíritu Santo. Por eso digo que el creyente necesitaba a Dios en su vida, y la llegada de Cristo en el nacimiento es precisamente Dios entrando a este mundo, no por un tiempo, sino por todo el tiempo hasta que Él regrese por su pueblo. Y usted y yo hoy podemos disfrutar de la presencia de Dios en nuestra vida, que se inauguró a través de la llegada de Cristo a este mundo. Es decir, Jesús llega y Él es el Emanuel prometido, el Dios con nosotros. Pero Él dice: les conviene que yo me vaya, porque mientras que yo esté aquí no puedo estar con todos a la vez. Pero cuando me fuere, voy a enviar un consolador, que Él permanecerá con ustedes para siempre. Es decir, que el Espíritu Santo solamente es la continuidad de lo que Cristo vino a hacer a este mundo para habitar entre los hombres, con los hombres y entre los hombres. Es solamente una continuación. Por eso digo que el creyente necesitaba a Dios en su vida, y cuando Jesús nace en Belén hace 2000 años pasados atrás, más de 2000 años, se estaba cumpliendo. Pero no solamente eso, Él venía a habitar con su pueblo y permanecer ahí para siempre, a través de la presencia del Espíritu Santo. Cierro, amados hermanos, este tiempo de reflexión diciéndole lo siguiente: como usted y yo podemos ver dentro del pasaje, encontramos la necesidad de la Navidad. No fue algo que Dios se le ocurrió de un momento a otro. No fue algo que Dios no había planeado y en un momento resulta que viene a su mente y lo hace. No, usted puede ver a lo largo de toda la Biblia del Antiguo Testamento que era un evento que Él había planeado. El único problema de la Navidad es que no se sabía cuándo se iba a dar. Mire, yo le digo esto, ¿no? Es muy parecido a lo que hoy usted estamos esperando, la segunda venida de Cristo. La primera venida de Cristo se iba a dar, pero nadie sabía el momento. Usted recuerda, según la historia, esto ya no la Biblia, según la historia, se levantaron antes de la venida de Cristo varios que dijeron ser el Cristo, y eran puros falsos cristos, porque en realidad no pudieron constatar todo lo que la Biblia decía acerca de ellos o lo que ellos decían ser. Pero hubo varios, según la historia, que se levantaron, porque no se sabía el momento exacto. Es decir, no se sabía ni el día ni el año, posiblemente completamente se tenía un aproximado, pero no se sabía. Como hoy en día, la segunda venida de Cristo, estamos en la misma posición, porque sabemos que será, es promesa de Dios. Pero le pregunto, ¿cuándo se va a dar la segunda venida de Cristo? Nadie sabemos. Y si alguien se animara a decir alguna fecha, es un mentiroso. Si alguien se animara a decir una fecha, tendría que ser mayor que Jesús para decir la fecha, porque Jesús dice: ni yo mismo como hijo lo sé. Esas fechas solamente las tiene el Padre, y el Hijo no las conoce. Solamente el Padre sabe acerca de eso. Por eso a mí me da risa cuando hay gente que dice: no, pues ya dijo fulanito que el Señor regresa en su segunda venida para tal año y tal fecha. Amado hermano, tengo ahorita, ya ni sé cuántos años tengo. Voy a cumplir 43 en unos días. Y puedo decirle que más de 27 años seguramente, bueno, casi podría decirle que casi los 43 años he estado en una iglesia, pero conscientes son menos y como creyentes todavía menos.
Y a lo largo del tiempo he escuchado a gente decir: Cristo viene en el 2021, Cristo viene en el 2000, Cristo viene no sé qué. Yo digo, cuando escucho todo eso me da risa, porque nadie sabemos. Pero lo que sí sabemos es que si es una promesa, Dios la cumplirá en su determinado momento. Cuando hablamos del nacimiento de Cristo es algo similar. El mundo necesitaba un Salvador, la gente no sabía cuándo, pero Dios tenía el tiempo perfecto para la venida de Cristo. Por eso Gálatas dice: llegando el cumplimiento del tiempo, no según usted y yo, sino según los tiempos de Dios, envió a su Hijo nacido de mujer. Es decir, la Navidad tiene que ver con eso. Y la Navidad era una necesidad para usted y para mí, porque necesitábamos un Salvador. La Navidad era una necesidad para Dios, porque necesitaba Él cumplir la promesa que había hecho, la profecía que había dejado. Y la Navidad era una necesidad para los creyentes, porque necesitábamos a Dios en nuestra vida permanentemente. Y Cristo es el inicio del Dios con nosotros. Yo creo, amado hermano, si esta noche usted tiene cena, no se le olvide que la Navidad no tiene que ver con los regalos ni con la cena. Eso es parte secundaria. Lo importante de la Navidad es celebrar el evento, y el evento es la llegada de Jesucristo a este mundo. Le invito a orar. Padre bendito, queremos agradecer, Señor, por este tiempo tan especial, por la oportunidad que nos ha dado, Señor, de reflexionar en su palabra y poder entender, Señor, en ella que este mundo necesitábamos un Salvador. Somos pecadores, Señor, por naturaleza y por práctica del pecado. Y no había alguien que pudiera quitar ese título de nuestra vida si no era nuestro Señor Jesucristo al venir a este mundo para venir a morir por los pecadores. Gracias, porque la Navidad se da como una necesidad del cumplimiento de la profecía que usted había dejado a lo largo de todo el Antiguo Testamento. Y eso nos da la bendición de disfrutarla a nosotros, Señor, porque una promesa que usted hace, sabemos que la va a cumplir en el tiempo que usted ha determinado. Y Señor, gracias también, porque eso es el inicio del Emanuel, el Dios con nosotros, que hoy podemos seguir disfrutando, ya no a través de la persona de Cristo, sino de haberle recibido a Él como Señor y Salvador, y la llegada de su Espíritu Santo a nuestras vidas, porque es lo que su palabra nos dice, que aquellos que le recibieron, a los que creyeron en el nombre de nuestro Señor Jesús, les dio la potestad de ser llamados hijos de Dios. Y su palabra nos dice que habiendo creído, es decir, en Jesús como Señor y Salvador, habiendo creído, fuiste sellados con el Espíritu Santo. Y usted está en nosotros, Señor, ayudándonos a vivir la vida a través de la persona de Cristo. Les invito a seguir orando, amados hermanos. No quiero dejar pasar la oportunidad de invitarte a ti que nos acompañas por primera o segunda ocasión. Tal vez tú no habías concebido la Navidad como hoy la estamos compartiendo. Tal vez durante todos los años pasados para ti la Navidad era una cena donde había regalos, un evento social, pero no la llegada de Jesús a este mundo, porque tú necesitabas un Salvador para salvarte de tus pecados. Si tú has entendido ese mensaje en esta noche, Jesús vino no solamente para partir nuestro mundo en dos, en un antes y en un después de Cristo. Él vino porque quiere partir también tu vida en un antes y un después a su llegada. Tal vez hoy estás batallando con pecado en tu vida y no has podido quitarlo por más que has querido. Eres pecador por naturaleza y por la práctica de ese pecado. Pero Él vino porque quiere que tú tengas Navidad personal en tu vida, es decir, la llegada de Cristo a tu vida para ser el Señor y amo de ella, para quitar el pecado que tú no has podido quitar de tu vida, porque Él puede hacer lo que para ti ha sido imposible por este tiempo. Si tú estás aquí y entiendes ese mensaje es para ti.
Él te ha traído con la posibilidad y oportunidad de darte para que tú escuches este mensaje y hoy puedas tener una Navidad diferente. Cristo morando en tu vida, entrando a tu vida y partiendo tu vida en un antes y un después. Si tú has entendido esto, quiero invitarte solamente a levantar tu mano. No te voy a invitar a venir, me gustaría orar por ti. Si tú has entendido que tú necesitas a Dios en tu vida para librarte del pecado que tienes, que Él quiere, no solamente nació en este mundo, quiere nacer en tu vida, en tu corazón, quiere entrar y quiere tomar control de tu vida, te invito a levantar tu mano. Me gustaría orar por ti y pedirle al Señor por tu vida. Dios les bendiga a aquellos que levantaron su mano. ¿Hay alguien más que le gustaría que orara por usted? Dios le bendiga. Dios te bendiga también. ¿Hay alguien más? No voy a extender mucho esto porque no es una oferta. En realidad te conviene a ti recibir a Jesús como Señor y Salvador. No es algo que ni a mí me convenga, ni a Dios te conviene a ti, como algún día me convino a mí hacer esta decisión por Cristo. Y si tú entiendes que Dios te ha traído aquí para escuchar este mensaje, y este mensaje es para tu vida, lo has entendido, tú necesitas un Salvador. Él vino a tu vida para salvarte. Él quiere tomar posesión de tu vida el día de hoy. Te invito a levantar la mano para cerrar esta oración. Quisiera cerrar esta oración y te invito, si tal vez tú por algún temor, algún miedo no quieres hacerlo, te invito esta noche a reflexionar y recordar que Cristo vino no solamente a partir nuestro mundo en dos. Él quiere partir tu vida en dos, en un antes y un después de su llegada. El antes ya lo has vivido, pero el después es lo que Él quiere darte, una vida donde puedas dejar tu pecado, donde puedas abandonarte en sus manos y donde Él pueda guiarte de aquí en adelante en toda decisión que tú puedas tener para alabar a Dios y exaltarle con tu vida y con cada acto que tú puedas hacer por medio de ella. Te invito a orar. Padre bendito, gracias por aquellas personas que pudieron entender, Señor, este mensaje. Y si hay alguien más que está batallando en su corazón, en su mente, le pedimos, Señor, que no le deje estar tranquilo, que le haga entender, Señor, que le necesita a usted como Señor y Salvador de su vida. Creo que entendemos aquí, Señor, que no estamos predicando una religión, estamos predicando una persona que es Cristo. La gente no necesita una religión, necesita un Salvador. Y nuestro Señor Jesucristo es el Salvador que ellos y nosotros necesitamos. Gracias por este tiempo y por esta oportunidad de exaltarle en Cristo Jesús. Amén.